Olá, feliz sábado a todos, muy bienvenidos. Hace aproximadamente más de 2000 años que un joven llegaba a la iglesia y se sentía gozoso de poder disfrutar de la compañía de sus hermanos. Este joven era Jesús y hoy Él está aquí con nosotros en su omnipresencia y queremos disfrutar de una mañana llena de gozo del Santo Espíritu. Así que vamos a empezar cantando. Quiero invitar al grupo Voces de Esperanza y que ponemos nuestro corazón a disposición del Señor. Buenos días de nuevo. Vamos a empezar cantando, pues Cantad alegres al Señor. No me digáis que no es una canción bonita, alegre para empezar una mañana. Así es que vamos a cantar el número 1 con alegría. La verdad es que es mi himno preferido y como esta semana he decidido yo los himnos, pues he cogido los que a mí me gustaban. Así es que lo vamos a compartir con vosotros, ¿vale? El himno Fija tus ojos en Cristo, 211. Contempla por fe al Maestro.
Bueno, y el tercer y último himno que vamos a cantar, os pediríamos que os pusierais de pie y nos acompañarais a cantar Eterna Roca es mi Jesús, 401. Señor nuestro Dios que estás en los cielos, muchas gracias porque eres nuestra roca. Eres esa roca eterna a la que podemos acudir y en ella estar firmes. Queremos sentir, Señor, tu presencia esta mañana aquí en esta iglesia, no solamente en el grupo, sino en cada uno de nosotros individualmente. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a estar más cerca de ti, a anhelarte continuamente. Y pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que no están aquí, por los enfermos, que tú les bendigas, les sanes, si es tu voluntad, y que en todo momento podamos sentir el gozo de estar en tu presencia. En nombre de Jesús, amén. Buen sábado a cada uno de vosotros, a los que nos visitáis por primera vez, a los que nos visitáis por segunda, a los que venís cada sábado y a los que venís de tanto en tanto. Sed todos bienvenidos. Aquí podéis venir siempre y cuando necesitáis respuestas, siempre y cuando necesitáis un hombro sobre el cual llorar o una oreja que pueda escuchar, o una boca que pueda daros buenos consejos. Así que en esta mañana, antes de comenzar el relato, me gustaría que refresquemos en nuestra memoria el momento cuando Jesús, por el camino hacia Emaús, se encuentra con dos discípulos. Ellos no conocían a Jesús, es decir, no se dieron cuenta de que era Jesús. Y si recordáis el diálogo, en un momento ellos dicen, nosotros creíamos que, y conocéis el relato, ¿no? Me gustaría que esta mañana fuese como, nosotros creíamos que, porque es la palabra de Dios la que será abierta ante nuestros ojos,
Y no porque la presento yo, porque estoy convencido y tengo esta certeza que cada sábado cuando una persona ha preparado algo para compartir con nosotros, el Espíritu Santo aprovecha a aquella persona, aprovecha los pensamientos porque Él inspira a personas y hace que todo lo que la persona ha preparado o partes, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, nos sirva y responda a nuestras inquietudes y a nuestras preocupaciones. Así que en esta mañana me gustaría que hablemos sobre las expectativas que tenemos de Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios? Porque en función de las expectativas que nosotros tenemos de Dios, estas expectativas influirán la relación que tendremos con Dios, la relación que tendremos unos con otros y sobre todo determinará el tipo de espiritualidad que nosotros tendremos. No he podido poner todos los versículos porque hoy vamos a hacer como un maratón en la Biblia. Voy a leer varios versículos, pero he puesto solo los versículos claves. Y para los estudiantes de ESDES también les he facilitado un poquito la estancia aquí y la lectura bíblica. Salmo 73, si queréis podéis buscar en vuestras Biblias mientras yo estoy leyendo. Salmo 73, empezaré con el versículo 2 y terminaré hasta el versículo 13. Dice así, Asaf comenta, es verdad que Dios es bueno con Israel, con los de puro corazón. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Ellos tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces mi pueblo se desanima y se confunde al encontrarse con esta situación. Fijaos en esta palabra, se desanima y se confunde al encontrarse con esta situación. Y dicen, ¿y qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Mirad a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Pensé, y este es el versículo que quizás nos pueda hacer reflexionar también a nosotros. De nada me sirvió hacer el bien y evitar malos pensamientos. Esta es la experiencia de Asaf. Y observamos en esta experiencia de Asaf las expectativas de un creyente, de una persona que busca vivir con coherencia con los principios que él ha encontrado en la descripción de Yahvé, en la ley de Dios. Y las expectativas de Asaf eran, la que pudimos ver en este texto bíblico, eran la siguiente. Al que decide creer en Dios, le irá bien y prosperará en todos los ámbitos de su vida. Al que no tiene a Dios en cuenta en su vida, le irá mal. Sin embargo, según Asaf, la realidad es otra. La realidad era exactamente lo opuesto. Al que no tenía una relación con Dios le iba bien y al que tenía una relación con Dios le iba mal. Y si profundizamos sobre todo en el Antiguo Testamento encontramos que Job y David decían lo mismo. Por las evidencias, a los malvados les va mejor que a los justos. De ahí la frustración de Asaf, ¿no? De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. En otras palabras, podríamos decir, he invertido muchas obras buenas y un comportamiento ético sin recibir ningunos beneficios. Observo que los beneficios, en lugar de tenerlos yo, las tienen los que no han vivido de acuerdo con estos principios. Entonces, sus expectativas se ven defraudadas. En otras palabras, podría decir que su inversión no le sirvió de nada, ¿no? Y estas expectativas nos pueden más que frustrar, porque en el mundo en el cual nosotros vivimos hay muchos ámbitos donde por las evidencias inmediatas no todo funciona por el principio causa y efecto. Hay momentos en el mundo donde nosotros vivimos, no todo, casi la mayoría de las cosas por la causa del pecado no funcionan por el principio causa y efecto. Si haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. Hay mucha gente que hace bien y le va mal. Y hay mucha gente que hace mal, hay muchísima gente que le hace mal y aparentemente por las evidencias le va bien. ¿Y sabéis qué? El mismo Jesús nos sorprende. Fijaos cómo nos sorprende Jesús. Dice lo siguiente, y yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pareciera como que el mismísimo Dios está en contra del principio causa-efecto. Porque tanto los buenos como los malos se enferman. Tanto los buenos como los malos adquieren posesiones y son ricos. Tanto los buenos como los malos son pobres. Tanto los buenos como los malos tienen y disfrutan de una buena salud. Tanto los buenos como los malos sufren enfermedades. Tanto los buenos como los malos pueden pasar por accidentes y quedarse en la cama toda la vida. Tanto los buenos como los malos son tratados injustamente. Y al final, de acuerdo con Eclesiastés, tanto los buenos como los malos van a morir un día. Al final, hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios? ¿Qué es lo que podemos esperar de Dios? No sé si os habéis preguntado, pero desde que empecé a descubrir el libro de Job, dediqué mucho tiempo a esto y muchas veces llegué a preguntarme a esto. ¿Cuál es la ventaja de creer en Dios? ¿Y qué podemos esperar de Dios? La mayoría de los cristianos justifica su razón de creer y su razón de ser creyente con el concepto de la recompensa final, que en este caso la recompensa final sería la vida eterna, ¿no? Y si miramos atentamente, en el Antiguo Testamento pocas veces encontramos el concepto de vida eterna tal como nos lo imaginamos nosotros. Os reto que hagáis lectura del Antiguo Testamento y que veáis qué imagen tenían en el Antiguo Testamento sobre la vida eterna. Compartiré con vosotros un texto bíblico, no he puesto todo el texto, pero lo conocéis, ¿vale? Eso es un retrato en 1846 sobre este texto de Isaías 65, 17 y 25. Dice, porque he aquí, yo creo cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Estamos hablando de cielos nuevos y de una tierra nueva. Ni vendrán más al pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Y ya no se oirá en ellos la voz de lamento ni de llantos. No habrá más ahí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que, y escuchad atentamente, sino que el niño morirá de 100 años y el que no alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol. Quiere decir, si en un contexto donde la esperanza de vida era vivir 50 años, imaginarse de poder llegar a vivir 250 años o 300 años. Y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni parirán hijos para su ruina. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Yahvé. Así que como veis, en resumidas cuentas, en tiempo de Isaías, donde como mencioné, la esperanza de vida era muy reducida, según ellos el futuro esperanzador, lo que nosotros quizás llamamos vida eterna, para ellos era llegar a tener la edad de los árboles, tener propiedad, porque esto es lo que observamos en el texto. Cada uno que pueda tener su propia propiedad, que pueda tener recursos para vivir, que pueda vivir sin amenazas de invasiones y de guerras, y sobre todo que haya una plena armonía en la naturaleza, entre todo lo creado. Los animales, los seres humanos, los árboles, etcétera, etcétera. Con Jesús, un poco más tarde, y gracias también a los escritos de los apóstoles, observamos que esta esperanza se hace más clara, porque Dios, ahí en la palabra de Dios observamos el concepto de revelación progresiva. Dios se encuentra con las personas donde están y progresivamente le revela cada vez más verdad. Y esto lo observamos en el Nuevo Testamento. Este futuro que encontramos en el Nuevo Testamento, siendo Jesús la revelación máxima del Padre, supera con creces vivir 250 años. Mucho más. Supera tener una propiedad, supera tener recursos para vivir bien, supera el esperar vivir en un sitio donde no hay amenazas de guerra ni invasiones. En este futuro la maldad desaparecerá por completo, habrá una nueva creación y una vida sin el límite de los años. Esta es ya la expectativa que se encuentra el futuro
que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis lo que me sorprende? Que al leer el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos la vida de los primeros cristianos, las expectativas de los primeros creyentes, observamos que en un tiempo de persecución, de muchísima persecución, y todos sabéis muy bien, hay muchos libros escritos sobre ello, encontramos que para estas personas la motivación principal no es tanto la vida eterna, ahí vamos a tener casas, vamos a tener propiedades, no nos van a perseguir, etcétera, etcétera, sino que su expectativa la encontramos, o la motivación principal la encontramos en la nueva identidad y en el sentido que Jesús daba a sus vidas. Es muy interesante, Jesús no lleva a nivel de hipérbole o si podemos encontrar como una expectativa superior a los del Antiguo Testamento, para darles aún casas mayores, vida con 500 años en lugar de 250, sino que cambia la perspectiva y los primeros creyentes ya no se fija en la parte materialista, digamos, de la vida eterna, sino que ellos vinculan su futuro con la identidad y el sentido que Jesús daba a sus vidas. Porque su objetivo principal era dar a conocer a Jesús como modelo, como sentido y como propósito de la vida de las personas. Y es sorprendente, en un tiempo de persecución, la iglesia primitiva comienza con quizás 120 personas en el aposento alto, y finales del siglo I, dicen varios historiadores, que llegaron a ser como casi 1 millón de creyentes en el Imperio Romano, que aproximadamente tenía unos 5 millones. ¿Cómo pudo esta gente con esta esperanza no tener, aparentemente desde la perspectiva materialista del siglo XXI, al no ofrecer nada palpable, ni propiedades, ni terrenos, ni vida sin guerra, etcétera, etcétera, sino a Jesús como modelo y esperanza, consiguieron llenar el mundo de su presencia? Para que entendamos mejor esto, quiero compartir con vosotros una ilustración para que nos sirva. Estoy leyendo un libro que os recomiendo, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Es un libro que, si tenéis tiempo, sería bueno que lo podáis leer. Ver un poco la perspectiva de cómo el protestantismo pues, impactó el mundo donde vivimos, las expectativas del mundo donde vivimos, la ética, la moral, etcétera, etcétera. ¿Por qué quiero utilizar esta ilustración o este ejemplo del mundo de la economía? El capitalismo en una reducción muy simplista, no soy profesor de economía, así que los profesores me pueden corregir. Me quiero referir a 3 conceptos del capitalismo. En primer lugar, el capitalista es el que posee los recursos y el capital y que procura maximizar sus beneficios. Después tenemos a los trabajadores, que trabajan para recibir una recompensa material. Y después tenemos a los consumidores, que buscan obtener la mayor satisfacción adquiriendo lo que quieren y necesitan al mejor precio posible. Entonces, en la crítica que se le hace al capitalismo, hay varios escritores que no ven en el capitalismo solo un modelo ideológico, un modelo económico, sino lo ven como una religión. Y a raíz de eso me llamó la atención y por eso he preparado este tema para compartirlo con vosotros. Estos 3 autores, Michael Lowy, Giorgio Agamben y José Ignacio González Faust, que tuve el privilegio de conocer personalmente, el último, dice lo siguiente. El primero dice: el capitalismo es una religión en sí misma, un culto o adoración incesante que dirige al mundo humano sin tregua ni gracia a la casa de la desesperación. Son estas 3 citas que me hicieron reflexionar sobre por qué creo yo en Dios y qué expectativas tengo yo de la vida que llevo en la Iglesia Adventista. El segundo dice lo siguiente: el capitalismo es una verdadera religión, la más feroz e implacable que ha existido nunca, ya que no conoce redención ni tampoco tregua. La banca es la Iglesia, sus empleados son los sacerdotes y el crédito es la fe. El crédito gobierna el mundo y el futuro de los hombres, un futuro que la crisis hace más corto y decadente. El poder financiero ha secuestrado por completo la fe y el futuro, el tiempo y la esperanza. Y el último, que tiene un montón de libros, en uno de ellos, El Dios falsificado, dice:
En el capitalismo, la miseria y las catástrofes humanas quedan transformadas en castigos de Dios por haberle negado el culto necesario. Así los pobres lo son siempre por su culpa. El culto de esta mañana no es una crítica del mundo de la economía, porque no soy yo artista en esto, pero como la crítica va considerando el capitalismo una religión, me gustaría que hiciéramos, que nos fuéramos en el sentido contrario y que descubriéramos la espiritualidad o la religión como una forma de capitalismo. Y vamos a ver qué tenemos en esta espiritualidad capitalista. El creyente es el capitalista. Entonces, el capital del creyente es lo que veis ahí. La devoción a través de la oración, estudio de la Biblia, testimonio, una vida eclesiástica, venir a la iglesia, participar en la escuela sabática, escuchar los cultos, etcétera, etcétera, cuidar su salud. Parte del capital también encontramos la obediencia a las reglas que encontramos, a los principios que encontramos en la Biblia, las reglas eclesiásticas, la confianza que él tiene en estos principios y, digamos, una moralidad y una ética derivada de estos principios. Entonces, al invertir este capital, tendría que producir los beneficios que veis ahí. Salud, protección, perdón, sabiduría, prosperidad, vida eterna, ¿no? Se espera que al invertir este capital pudiéramos conseguir salud, protección, perdón, sabiduría, prosperidad y, en el fondo, la vida eterna. Si recordáis, hace unos meses hablamos sobre el relato cuando Jesús sana al siervo del centurión y viene la delegación del pueblo de Israel, los líderes religiosos de aquel entonces, y hablan con Jesús pidiéndole que interviniera en la vida de este hombre y utilizan un argumento. Fijaos qué argumento utilizan. Dice, presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo, es digno de que le concedas esto. Y ahora, fijaos, porque ama nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Es decir, si este hombre ha de vivir un beneficio en su vida, es digno de que este beneficio tú se lo des porque ha hecho una buena inversión. Nos ama a nosotros y nos ha construido la sinagoga, ¿no? De hecho, una buena parte del cristianismo y una buena parte de los creyentes, la iglesia cristiana, se dejan seducidos por este principio, se guían por este principio, ¿no? La inversión del capital espiritual ha de producir estos beneficios espirituales, ¿no? Y el mayor de los beneficios es la vida eterna. ¿Qué pasa cuando no recibo estos beneficios? ¿Qué pasa cuando yo sigo invirtiendo en la parte del capital, en devoción, obediencia, confianza, ética y moralidad, y los resultados son opuestos? ¿Qué pasa si yo vivo un estilo de vida saludable y resulta que me enfermo? He conocido a un hermano así en Barcelona. Toda su vida vivió, los que conocéis, el hermano Jordi Baget, un matrimonio tremendo, impresionante, por su vida, por su ejemplaridad, por su coherencia, y sufren una desgracia perdiendo uno de sus hijos, en situaciones tremendas. Cuando escuché la historia me dieron lágrimas. Y después, con 84, de golpe, aunque vivió una vida saludable, se enferma. Él no tenía este pensamiento capitalista en su espiritualidad, porque me dijo, estoy agradecido a Dios por la vida que me ha dado, porque puedo disfrutar de cada uno de los momentos de mi vida. Y si ahora Dios quiere que yo vaya al descanso, pues le estaré agradecido. Me sorprendió aquello, ¿no? Pero sigue habiendo la pregunta. Y si recordáis, cuando Jesús habla de la parábola del hijo pródigo, refleja las expectativas del hermano mayor. Vemos también estas expectativas capitalistas de la espiritualidad. Porque el hermano mayor llega a decir, dice, pero el hermano mayor contestó al padre y le dijo, y ahora pensad en capital, en la inversión, ¿vale? El capital que he invertido y el resultado que he de obtener, ¿no? El beneficio. Dice, pero el hermano mayor contestó al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos.
Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo invertí capital, pero no obtuve ningún beneficio. Y este hijo tuyo que malgastó parte del capital que le entregaste, ahora recibe beneficios. ¿Dónde está la justicia? ¿Para qué me sirvió a mí, dice él, tantos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, si no veo ningún resultado? Si somos sinceros, yo creo que nosotros como confesión cristiana somos los que más expectativas tenemos, porque el adventismo no es solo un cambio de algunas ideas espirituales. El adventismo es un estilo de vida. Y os lo digo como una persona que viene de otra iglesia. Para mí el adventismo ha sido una gran revelación y lo sigue siendo. Ha sido una de las mayores bendiciones que he recibido en mi vida, conocer la iglesia adventista. Porque el adventismo transforma tu vida por completo. Y estoy agradecido a Dios cada vez que me reúno con mis hermanas y hablamos un poco de nuestra experiencia, de cómo el Señor nos dirigió para conocer la iglesia adventista. No tenemos más que palabras de gratitud. Porque quizás es la iglesia que más capital invierte y por eso puede que sea la iglesia que más expectativas tenga, ¿no? Entonces, el problema, tal como vimos en Asaf, es si invirtiendo capital, tengo expectativas de ver ciertos beneficios. ¿Qué ocurre cuando no veo estos beneficios? ¿Qué ocurre cuando la vida ya no funciona por el principio causa-efecto? ¿Para qué me sirve la fe cuando los resultados o las expectativas no son las que tengo? ¿Qué puedo esperar de Dios si sigo un estilo de vida adventista? ¿O qué puedo esperar de Dios si elijo creer en las 28 creencias de la iglesia adventista? ¿Qué de esperar si yo elijo ser una persona íntegra, honesta y transparente? ¿Qué puedo esperar si no sigo este estilo de vida? ¿Qué puedo esperar si doy el diezmo? Conocéis todos el Evangelio de la Prosperidad, que se basa sobre este concepto capitalista de la espiritualidad. Si yo invierto, si yo le doy el diezmo al Señor, el Señor me bendecirá con creces. Incluso hay cálculos hechos y todo. Lo que tú te puedes esperar si inviertes 100 euros en los diezmos. ¿Creéis que la espiritualidad funciona por este principio de capital invertido y beneficio obtenido? Podemos incluso ir a pensar en otras palabras como el hijo pródigo, ¿no? Yo he vivido una vida austera, yo no he hecho lo que hizo mi hermano, yo no actué al margen de la ética, yo no bebí, yo no fumaba, yo no consumía drogas, yo no he vivido una vida promiscua, yo he rechazado todo lo que no era bueno. No solo esto, yo he sido un buen creyente, yo oré, yo ayuné, yo estudié la Biblia, yo entregué a la iglesia el diezmo, yo participaba en la iglesia, yo ayudaba a los pobres, yo cuidé mi salud. ¿Para qué me sirvió? ¿Por qué hago o no hago todo esto? Hemos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué profundizo las Escrituras? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué visito a las personas? ¿Por qué acepto tener cargos? ¿Por qué quiero ser pastor? ¿Por qué soy profesor? ¿Por qué soy estudiante en un colegio creyente? ¿Cuál es la motivación que yo tengo? Y ahora iré concluyendo con algunas propuestas que vemos en la Biblia, como hay 4 categorías de expectativas que podemos observar en la Biblia y que me gustaría que entre todos vayamos reflexionando y vayamos evaluando nuestra vida y nuestra espiritualidad. La primera es la encontramos en la vida de Ezequías. ¿Conocéis toda la historia de Ezequías? De hecho, es de los reyes de Judá, que son 19, hay solo 2 reyes desde que el reino se divide, de los cuales la Biblia dice que fueron buenos. Ezequías es uno de ellos y Josías es el otro. Sobre Ezequías conocéis el relato, se enferma, Isaías le dice pon tu casa en orden porque tu vida se acaba aquí. Y Ezequías se pone a orar. Y aquí tenéis la oración de Ezequías. Dice, volvió su rostro hacia la pared y oró a Yahvé diciendo,
te ruego, oh Yahvé, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. ¿Conocéis? El relato termina de una forma positiva. Ezequías se cura. Y esto es bueno cuando uno puede ver que sobre todo sus expectativas de salud son satisfechas, ¿no? Pero el concepto de Ezequías es el siguiente, ¿no? En su oración, como que presenta sus argumentos. Señor, yo he vivido una vida, es decir, yo he invertido capital en la vida espiritual, y ahora me gustaría que revises mi historial y que veas todo lo que yo he hecho. Porque si miras en mi historia desde el tiempo de David, podría pensar, ya sabes cómo vivieron todos. El argumento de Ezequías básicamente es su buen comportamiento y sus buenas obras. Pero ¿sabéis qué me sorprende? Me sorprende la respuesta que Dios le da a Manasés, porque Manasés ya no podía apelar a este tipo de argumentos. ¿Conocéis la historia de Manasés? Os leeré yo unas cuantas palabras. No he puesto todas las palabras, he puesto solo un resumen ahí, pero yo voy a leer todo lo que dice el libro de Crónicas. Dice, Manasés comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Y ahora escuchad qué hizo. Edificó lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó altares de los Baales e hizo aseras, y se postró ante todo el ejército de los cielos y los sirvió. También edificó altares en la casa de Yahvé. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahvé. Hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, evocó espíritus de los muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, provocándole la ira. Pues además la imagen tallada de ídolo que había hecho en la casa de Dios, Manasés indujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a obrar peor que las naciones que Yahvé había ahuyentado delante de los hijos de Israel. Y Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ni prestaron atención. Pero aquí viene la sorpresa. Y Yahvé habló a Manasés, por lo que Yahvé permitió que vinieran sobre ellos los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales encadenaron con grillos de bronce a Manasés y lo llevaron a Babilonia. Podríamos decir, qué bien, pues se lo mereció. Y estando en tal angustia, quiso aplacar el rostro de Yahvé, su Dios, y se humilló grandemente delante de Dios y de sus padres, y oró a Yahvé. Y Yahvé se mostró favorable, y oyó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino. Y Manasés reconoció que solo Yahvé es Ha-Elohim. ¿En base a qué? En base a que intervino Dios en la vida de Manasés. Nos esperamos que interviniera en la vida de Ezequías. Pero Manasés, peor que las naciones. Esto es tremendo. La segunda propuesta, ¿qué pasa cuando no tienes ningún argumento? ¿Qué pasa cuando revisas tu historial, piensas en tu vida desde que tienes uso de razón y prefieres esconderte o prefieres que el Señor no recuerde lo que has hecho en tu pasado? Entonces, ¿qué puedes decirle al Señor en esta situación? Somos muy creativos los seres humanos y siempre encontramos respuestas. Asaf es uno de ellos. Fijaos, en cuanto ve que él no tiene argumentos, dice lo siguiente: Oh Elohim, los gentiles han invadido tu heredad, han profanado tu santuario y reducido a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos de las bestias de la tierra. Han derramado su sangre como agua en torno a Jerusalén, y no hay quien los sepulte. Hemos venido a ser como oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, estarás airado para siempre? ¿Arderá tu celo como fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Es decir, te has confundido, nosotros somos los que te seguimos. ¿Por qué han consumido a Jacob y han desolado su morada? No tengas en memoria contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Él es consciente que el pasado de su pueblo no es tan bueno como pensaba Ezequías, ¿no? Porque estamos abatidos en extremo. Y aquí viene la parte interesante. Oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque han de decir los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea conocida entre las naciones
a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tus siervos. Ya sabe que su pasado no tiene una referencia positiva. Entonces apela a la fibra sensible de Dios. ¿Está tu reputación en juego, Señor? ¿Qué van a decir estos si seguimos de esta manera? Si nosotros te seguimos a ti y nos va peor, en realidad tú tendrás que sufrir. Así que, por amor a tu nombre, ya no dice por amor a nosotros, por amor a tu nombre, ven e interviene. ¿Sabes qué creo que hay detrás de esta actitud? Yo he escuchado también este tipo de argumento. En realidad, ¿quién nos preocupa tanto? Porque la reputación de Dios no creo que la podemos defender nosotros. Los amigos de Job sí que creían que podían defender la reputación de Dios. En realidad, pensamos en nosotros. ¿Qué dirán ellos de nosotros que nos va mal si nosotros somos creyentes? La tercera respuesta se parece a lo que se encuentra, ¿no?, en el Salmo 34, versículo 7. Y la tercera expectativa es que Dios siempre, o Dios ha de intervenir en la vida de sus hijos cuando tienen problemas. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Es decir, Dios ha de tomar la iniciativa y ha de intervenir siempre que tenemos problemas. Ahora creo que seáis sinceros con vosotros mismos y conmigo en esta mañana y sobre todo con el Señor. Cuando habéis tenido problemas, ¿intervino Dios siempre y os sacó de todos los problemas que habéis tenido? ¿De la forma como de las expectativas que vemos en este versículo? Hay momentos cuando sí. Os voy a dar un ejemplo. Los estudiantes han oído esta experiencia. Por mí, locura, porque tengo un gen de locura. Estuve a punto de perder mi vida en la montaña en el año 2000, porque nos fuimos con ropa de verano para hacer una ruta por la montaña y nos pilló una nevada tremenda y solo uno de nosotros conocía el camino, cayó inconsciente y nos salvamos la vida por los pelos, como se suele decir. Ahí fue el momento en mi vida cuando yo pensé, ya está, mi vida se acabó aquí, hice todas las oraciones posibles, hice todas las confesiones posibles de pecados, puse mi vida en orden y dije, Señor, de aquí en adelante, pues si encuentran nuestros cuerpos, que no sufra mi madre, era mi preocupación. Pero nos salvamos. Otro compañero se fue misionero a Turquía, se llamaba Geo, en Rumanía, y era un chico que nos superaba a todos en inteligencia, en sus capacidades de adaptación en una cultura diferente. Solo le tomó 2 meses para aprender turco. Como para decir, y es que el turco no se parece al castellano, porque podéis decir, bueno, los rumanos que han venido a España, pues han aprendido porque el idioma latino. No, porque tenía sus habilidades, y empezó a tener un grupo pequeño en Izmir, él era estudiante, empezó a hablar con estudiantes, y vino una vez en la universidad y compartió con nosotros. Y nos sentíamos tan pequeños comparando con Geo. Y una mañana recibimos la triste noticia que Geo falleció. Tenía 20 años, nada más. Lo encontraron en la playa. Salió para correr por la playa y por un problema de circulación que tenía, que él no se daba cuenta, falleció ahí. Participamos en el funeral, porque vivía en un pueblo bastante montañoso y no podíamos llevar el féretro en un coche, entonces lo llevábamos sobre los hombros los estudiantes. Y yo era uno de los estudiantes, de los 4 por un lado y 4 por el otro lado. Y detrás de mí venían su madre y su hermana y decía, ¿por qué, Señor? Y recuerdo en estos momentos, ¿por qué, Señor, hiciste esto? Porque Geo era tan bueno. Y sí que yo era tan bueno. Y esto se confirmó cuando una semana más tarde el capellán nos leyó su última página del diario, jueves por la noche, porque él falleció el viernes por la mañana. Jueves por la noche escribía en su diario, estoy en paz con el Señor y estoy feliz. Si yo paso al descanso, yo veré al Señor. Esta era la convicción de Geo. El jueves por la noche. Pero para nosotros, los que quedamos, queda la pregunta, ¿por qué no intervino Dios en aquello? ¿Por qué me salvé yo la vida? Que yo no me fui ahí para hacer evangelismo por la montaña. Sin embargo, me pasó. ¿Por qué no se salvó la vida mi hermano? Con 21 años,
con 22 años en Portugal hace 5 años, se cayó por un accidente estúpido, le falló el arnés de seguridad, hicieron investigaciones y todo. Él no había tomado nada, él era creyente y seguía todas las reglas de su trabajo de seguridad. Se cayó y falleció. Y uno se pregunta, ¿dónde está el ángel de Jehová que acampa alrededor de que lo temen? Nuestras expectativas quizás han de ir un poco más allá, ¿no? Porque si tenemos expectativas de que siempre que tendremos problemas, ciertos problemas, Dios está ahí y interviene enseguida como por arte de magia, yo ya dejo de tener problemas. Puede que si Dios no interviene, entonces puedo llegar a pensar que quizás no le temo como se debe. Si Dios no interviene, quizás Dios no se preocupa por mí. Y en otros casos hay personas que, siguiendo este tipo de expectativas, llegaron a perder su fe. Pensar, bueno, ¿de qué me sirvió siendo fiel al Señor en todo esto? Y aquí viene la respuesta, la cuarta. Es la que creo que de alguna manera tendría que ser nuestra expectativa. ¿Qué es lo que podríamos esperar de Dios? Conocéis el relato de los 3 amigos de Daniel. Entonces Ananías, Misael y Azarías respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Ya sabéis la amenaza que si no vais a hacer esto y aquello. Y aquí nuestro Dios a quien servimos existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tu mano. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. En otras palabras, esta es la propuesta, ¿no? Actuamos así porque sabemos que Dios puede intervenir a nuestro favor, pero aunque no va a intervenir, aunque no interviniera, tampoco cambiaremos nuestra decisión. Quiere decir, nuestra decisión no depende de las circunstancias y de lo evidente de este mundo que no funciona por el concepto de causa y efecto. Estas personas viven la fe, su fe con esta actitud, y esta actitud genera paz y les ayudan a tener otra perspectiva, incluso en momentos complicados. Pensad en los cristianos en los primeros 3-4 siglos. La historia de Jesús tan reciente, podrían esperar milagros como en el caso de Pedro, que salió de la cárcel. Santiago no se salva, sin embargo. A Pedro sí que lo saca el ángel de la cárcel, pero Santiago da testimonio con su vida, con su sangre. Y así miles y miles y miles y miles de creyentes a lo largo del primer siglo. Estas personas que llegan a este nivel de madurez espiritual no entienden el bautismo como un contrato imaginario donde Dios se compromete a satisfacer todas sus expectativas porque ellos han decidido ser adventistas, como nosotros. Para ellos el bautismo es un compromiso de fidelidad a Dios, a los principios de Dios, porque han entendido que estos principios son lo que más les conviene a ellos y porque su fidelidad no depende de las circunstancias. Estas personas no intentan impresionar a Dios ni controlarlo. Ellos son conscientes de que no pueden forzar, no pueden manipular a Dios para que actúe. Si Dios actúa, bien. Si Dios no actúa, Él sabrá el por qué y Él sabrá el para qué. Estas personas no actúan ni eligen ciertos valores para impresionar a los demás o para impresionar a Dios. Lo hacen porque están convencidos que vivir de esta manera es la mejor forma de vivir y que no hay otra. Su confianza en el Señor no depende de las circunstancias, porque saben que en este mundo las cosas no siempre funcionan por el principio causa y efecto. Por esto necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Jesús de la misma manera como los discípulos conocieron a Jesús por el camino de Emaús. Y si tenemos frases como la que mencionaron los discípulos, nosotros creíamos que cada sábado Dios intenta estimular nuestra inteligencia, nuestra conciencia, para ayudarnos a tener expectativas realistas sobre el Señor. Porque cuanto más conocemos a Dios, tanto más tendremos una relación saludable con Él, como en el matrimonio, ¿no? Las expectativas equivocadas alteran una relación y la hacen defectuosa. Por esto es tan importante conocernos unos a otros en el matrimonio, en este ejemplo del matrimonio, para que la relación sea
realista y para que sea sana. De la misma manera, en la relación con Dios, es importante que lo conozcamos. No solo por las réplicas que hemos aprendido a lo largo de la historia o porque hemos aprendido o las que hemos aprendido de la escuela sabática. Profundizar la palabra de Dios para que descubramos qué podemos esperar de Dios. Porque de Dios podemos esperarlo todo. Y Dios supera con creces nuestras expectativas. Concluimos. Lo que tenemos claro es que no hay ningún patrón fijo para saber con exactitud cuándo actúa Dios y cuándo no actúa Dios en las expectativas diarias, en las circunstancias diarias, perdón. Sin embargo, lo que sabemos con exactitud, ¿podéis poner la última diapositiva, por favor? Lo que sabemos con exactitud es lo siguiente, que Dios nos ama tanto que respeta completamente nuestra libertad con todas sus consecuencias. Nosotros y nuestras consecuencias definen quiénes somos. Nuestras elecciones definen quiénes somos. Y Dios, porque nos ama tanto, respeta nuestra libertad. También sabemos con exactitud que hay momentos cuando Él interviene según razones que se nos escapa. No podemos crear un patrón. Si tú ayunas 7 sábados y vas a la iglesia 8 veces y repites el Padre Nuestro 55 veces, ocurren en tu vida milagros. Esto no tiene ningún sentido. También tenemos claro que Dios tiene la última palabra en todas las circunstancias de los que aman a Dios. ¿Y recordáis aquel relato, aquel versículo del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8? Para los que aman a Dios, todas las cosas concluyen para su beneficio. Y que este beneficio no siempre lo podemos ver a corto plazo. Pero sin lugar a duda, y os transmito esto porque estoy convencido totalmente de ello, aunque no podemos ver este beneficio cuando pasamos por complicaciones, por dificultades, sin lugar a duda, de acuerdo con este principio, aquella situación puede concluir para tu beneficio. No solo puede concluir, concluirá con seguridad para tu beneficio. Dice la promesa de 1 Corintios, Cristo es la garantía de que todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra se van a cumplir sin lugar a duda. Por esto creo este relato de Romanos 8. También tengo claro que Dios intervendrá para poner fin a las injusticias y al pecado en todas sus formas y restaurará la verdad completamente y para siempre. Esto también lo podemos esperar. Es una expectativa sana. Y la última, por poner 5, hasta entonces la respuesta más habitual de Dios es su gracia. Y esta nos puede sorprender y a veces incluso indignar como el hermano mayor. Por esto, necesitamos conocer mejor a Dios para que nuestras expectativas sean lo más realistas posibles, porque Él está dispuesto de ayudarnos a tener expectativas realistas, como una persona, como un amigo, que quiere que lo conozcamos tanto que sepamos con exactitud qué es lo que espera Él de nosotros. Y este 2018 es lo que os planteo ante vosotros, para que juntos, a través de los cultos que prepararemos, Dios mediante, a través de las actividades que organizaremos como iglesia, que busquemos entender a Dios mejor, tener expectativas claras de Él y sobre todo vivir y experimentar su gracia en todos los ámbitos de nuestra vida. Que así nos ayude el Señor a todos. Amén. En efecto, Dios no nos ha garantizado que nos vaya a ir la vida como un camino de rosas.
porque nuestro camino puede estar sembrado de dificultades. Lo que sí nos ha prometido es que va a estar a nuestro lado, dándonos fuerza, fortaleciéndonos para poder sobrellevar cualquier circunstancia adversa que nos pueda sobrevenir. Ese es el tema de la pieza que vamos a entonar. Se titula Tú me alzarás. Es la adaptación al castellano de la conocida You Raise Me Up. Es